Se baja conexión. A ver. Parece que estamos en vivo. Buenas noches a todos. Buenas noches, benditos del Señor. Damos el bienvenido una vez más. Llegamos al cuarto de centena. ¿Qué es eso? 25 programas. 25 programas. Un cuarto de 100. Ah, mira. Hemos llegado al cuarto de 100. Por gracia del Señor, para su gloria. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bendito de Cristo. De lo que este mundo carece y de lo que el Señor nos ha prometido dar. De la paz de Dios. Amén. El Shalom. La Que os paz, deseamos a todos los que escuchan. la paz del Dios de paz, ¿no? Vamos a ver que la Biblia habla del Dios de paz. Hola María Ángeles, siempre muy rápida en conectarte. Bendita de Cristo. Bendiciones, Me hermano. olvidé el teléfono por ahí, no importa. Igual tengo. voy a estar conectado. No, está bien, está bien. Buenas noches. Bueno, vamos esperando que se vayan conectando todos. Una vez más estamos aquí, desde Suiza, desde Bülach, desde aquí la pieza de huéspedes, donde trabaja Miriam. Le damos la bienvenida a todos para poder hablar de este tema maravilloso. La verdad que fue una bendición poder estudiar un poquito, mirar un poco la Biblia. La paz de Dios, la paz de Dios. Es uno de los atributos comunicables y ahora nuestro hermano Esteban nos va a dar una introducción, pero antes vamos a orar para pedir al Señor que nos bendiga, que nos guíe, Amén. que guíe este tiempo, que abra los corazones y los entendimientos de las personas que estarán allí, de ustedes que están mirando y escuchando. Yo voy a ir a compartir en tanto, y en tanto oramos, hermanos. Si tú puedes orar, yo en tanto voy compartiendo aquí. Amado Dios, pedimos que bendigas en gran manera pues este estudio que vamos a compartir y que deseamos que muchos otros puedan ser bendecidos así como lo hemos podido ser nosotros al pensar en este tema. Amado Dios, que muchos puedan obtener esa paz por medio del arrepentimiento a tu Hijo Jesús, Padre. Que muchos puedan quedar en esa bonanza al confesar sus pecados y hallar perdón y consuelo en ti. Que muchos de los hermanos que a lo mejor están sufriendo angustia, ansiedad, que están sufriendo opresión, que puedan mirarte a ti, Jesús, y hallar esa paz hermosa, esa paz que este mundo no puede dar, ni la religión, ni las filosofías, ni nadie, ni nada que no seas tú, Jesucristo, puede dar esta paz de la que queremos hablar, de la que queremos en tu palabra juntos buscar. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados de hoy, que perdones todos nuestros pecados, que nos laves, que nos permitas levantar nuestros ojos para verte a ti, oh Cristo, y gozarnos en esta tarde, esta noche o esta mañana, sea el horario que sea, pero, Señor, que podamos verte un poco más y que tú te puedas glorificar. Te pido, Señor, por favor, que te glorifiques. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando y de aquellos que no han nacido de nuevo, que siguen muertos en sus delitos y pecados. Por favor, te suplicamos que te manifiestes. En tu santo nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. 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 Ahora nuestro hermano nos va a introducir un poco a la palabra paz, de dónde proviene en hebreo. Voy a buscar el celular para poder compartir en los grupos. Bueno, la palabra paz en hebreo es shalom y significa paz, bienestar, armonía, calma y tranquilidad. Y es el saludo típico que los judíos o que los apóstoles o que las personas de la Biblia, el mismo Señor Jesucristo, saludaban, ¿no? Cuando se encontraban, se llamaban a sí mismos, se decían paz, es decir, se llamaban shalom, como deseando que hubiera calma, bienestar, tranquilidad, que hubiera en lo que significaba esta palabra, ¿no? Un deseo de estar en paz con Dios y entre los hombres, ¿no? Es lo que podía llevarse a decirse a las personas shalom, como hoy se dice que Dios te bendiga, ¿no? Pero se entendía que en vez de decir que Dios te bendiga, como hoy se dice hoy, antes se decía shalom, que era toda esa bendición de estar en paz con Dios, con los hombres, estar en un bienestar, en una tranquilidad.
También, bueno, se decía Shalom Alechem, que era la paz de Dios sea contigo. Y vemos que el Señor Jesús lo dice en muchos casos, ¿no? Es también un cántico que se celebra en el Shabbat, en el día de reposo. Y también los musulmanes dicen Salam. El Islam, la palabra Islam, significa la religión de la paz. Aunque, pues muchos intentando hacer la práctica del genuino Islam, lo que no son portadores de paz, sino de guerra. Y aun aquellos judíos que perseguían a Jesucristo eran los que llevaban el Shalom, porque eran los que intentaban bendecir al pueblo desde el templo, sin embargo eran portadores de odio hacia el Shalom encarnado, que es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, también, para partir la palabra, se parte en 4 letras. En 4 letras. Sin, que es letra número 21 del alfabeto hebreo, que significa año, repetición y enseñanza. Lamet, letra número 12 del alfabeto hebreo, que significa aprender y enseñar. Bab, letra número 6 del alfabeto hebreo, que significa gancho y es usado como conector. Mem, letra número 13 del alfabeto hebreo, cuyo significado está asociado con la madre. Y aquí vemos que puede tener un mensaje aún la palabra Shalom, ya que está partido en 4 letras, que también significa 4 números diferentes. Y yo lo he estado estudiando y la verdad que no he encontrado esto, pero yo he estado mirando como un enganche, ¿no? La primera significa repetición o enseñanza. La segunda, aprender o enseñar. La tercera, gancho, como un gancho o un conector. Y el cuarto, el significado como de madre. Y es como que Dios, el Dios de paz, nos va a enseñar por medio de aquel que como un gancho va a usar a la madre, aquel que nos va a repetir constantemente que hay paz. Son 4 palabras que forman una palabra. 4 letras que forman una palabra, Shalom, ¿no? Y las 4 tienen un significado. Bueno, era un detalle, podría ser o no, pero sabemos que Dios inventó el hebreo, ¿no? Y con un significado, y todo en sí tiene significados. Pero no entraremos en cábalas ni nada de eso, nos centramos en el Señor Jesucristo y tenemos unos esquemas. ¿Cuáles son, amado Mirko? Bueno, el esquema de hoy, más o menos. Vamos a estar tratando de ver 5 puntos y vamos a iniciar primeramente hablando de la paz de Dios en sí mismo. En realidad veremos que Dios no es que Él tiene paz, Dios es paz. Como cada uno de los atributos de Él es la esencia misma del atributo que Él manifiesta. Amén. Entonces Él es la paz en sí misma. Y vamos a ver que primeramente para comprender la paz de Dios debemos de comprender que Él la posee completamente, es autosuficiente de paz. Es decir, Él no tiene que ir a comprar paz o a buscar paz, Él está en paz, porque Él es la paz. Entonces, Dios no posee la paz, sino que Él es la paz. Por ejemplo, vemos que se habla de Jesús en Isaías capítulo 9, versículo 6, como el príncipe de paz, ¿no? Padre nuestro, Dios fuerte, consejero, admirable, príncipe de paz, hablando de Jesús, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, si quieres buscar, amado, no sé si, Romanos 15, 33. Bienvenido a todos los que están sumándose ahora. Hoy vamos a hablar de la paz de Dios o la paz del Dios de paz. Y uso este juego de palabras porque en la Biblia habla de esto, ¿no? Y el Dios de paz, os santifico por completo, el Dios de paz. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, en Romanos 15, 33. Dice así: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y este saludo que hace el apóstol Pablo, en realidad era un saludo que estaba ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. En muchos lugares del Antiguo Testamento el augurio era que Dios te conceda la paz. La paz. El Shalom. Exactamente. Y lo vemos en distintos lugares de las Escrituras. Y vemos que esto,
prosigue en el Nuevo Testamento. Ahora, después vamos a hablar del conceder la paz a nosotros, ¿no? Pero nos interesa concentrarnos en la característica del Dios de paz. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11, si tienen sus Biblias, en Segunda de Corintios 13, 11, dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Dios de paz. De paz. De paz. Estoy imitando el acento de nuestro hermano Esteban. Dios se identifica por paz. Está incrustado en su propia naturaleza. Él es un Dios pacífico. Por eso es que cuando Jesús habla en Juan 14, y después lo veremos más adelante, Él nos habla de una paz que solo Él puede dar. Amén. Estaba pensando en esto, ¿no? Como Dios desde la eternidad ha estado siempre en paz consigo mismo, ¿no? O sea, en bonanza, en completa tranquilidad. Y cómo nada ni nadie puede alterar la paz que Dios tiene. Amén. O sea, sigue teniendo paz, así como cualquier cosa en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces es alterada nuestra paz, ¿no? Uno está relajado en el tren, leyendo, escuchando música, tranquilo, y de repente se abren las puertas y entra una escuela que va de excursión con 25 niños, todos corriendo, los profesores que no pueden encontrar a los niños, y en ese momento nuestra paz es interrumpida. ¿Puede pasar o no puede pasar? Claro que puede pasar, pero ¿a Dios le puede pasar esto? Que hay una guerra, que explota un volcán, que pasa cualquier desgracia y a Dios se le quita la paz, y a Dios de repente se vuelve un Dios atormentado, inquieto, con miedo. ¿A esto le pasa a Dios? Vamos a estar estudiando que no, que su paz es una paz inmutable. No puede cambiar la paz de Dios. A la vez que puede tener paz, pero también puede estar airado. Puede estar manifestando su ira, su justicia. Dios es el Dios de paz, pero a la vez puede mandar a un hombre al mismo momento que tiene una paz completa, mandar a esa persona al mismo infierno. Y Dios no pierde la paz. Y vamos a estar mirándolo al detalle. Vamos a ver, por ejemplo, hay un versículo maravilloso que dice así en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y aquí vemos que habla del Dios de paz ante dos actos. Uno, la venida de Cristo Jesús. La venida del Señor Jesucristo es una venida bélica, es una venida de juicio, es una venida donde rescatará a su pueblo. Pero también juzgará a todos aquellos que no han creído en Él, que no se han reconciliado en Él. Entonces, vemos nuevamente en Romanos 16:20 que dice que el Dios de paz, el Dios de Shalom, dice que aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿Qué paz nos puede dar a nosotros esto? Saber que Dios hará que nosotros podamos aplastar la cabeza del diablo. También en Corintios, 1 Corintios 14:33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahí quería llegar yo. La paz también puede ser considerada como la ausencia del desorden a la base. Es decir, Dios es un Dios de orden. Y la paz tiene que ver también con el orden interior, podríamos llamarlo, ¿no? Si en algún modo se pudiera llegar al interior de Dios, es casi una blasfemia decirlo, pero bueno, si se pudiera llegar, encontraríamos que no hay ningún tipo de desorden, llamémosles en palabras humanas,
emocional, psicológico, psíquico. Dios es perfectamente ordenado, compensado, equilibrado en su carácter. Amén. Y es por eso que muchas veces las personas tienen dificultad para comprender distintos atributos de Dios que son para nosotros incompatibles, como su justicia y su amor, como después vamos a ver que dicen en algunos lugares de la Biblia que Él es un Dios de guerra y al mismo tiempo es Dios de paz, ¿no? Entonces vamos a comprender por qué. Claramente porque Él tiene perfectamente todos esos atributos puestos en el lugar correcto, en la medida perfecta, plena, cada uno en su perfección. Y nosotros no podemos comprenderlo a eso, ¿no? Wow. Entonces podríamos decir que la paz también puede ser considerada la ausencia de desorden a la base. La paz de Dios quiere decir que en su ser y en sus acciones, Dios está completamente separado de cualquier confusión y desorden. Pero sin embargo, está continuamente activo en innumerables acciones bien ordenadas, planificadas, controladas simultáneamente. Pienso que entender esto, hermano, nos lleva a tener paz, pero a la vez nos lleva a luchar por tenerla. Amén. ¿Cuántas veces nos vemos sin paz, no? ¿Cuántas veces nos vemos atribulados, confundidos, angustiados? Todo esto existe. Existe en mi corazón, como en el de Mirko, como el de todos vosotros que escucháis. La cuestión es, ¿qué es lo que a veces quita nuestra paz? No ver que Dios está en absoluta paz, ¿no? Pienso yo que si un hijo, ¿no? Yo no tengo hijos, él sí. Pero pienso que cuando un hijo ve en su padre que está nervioso, que está perdiendo la paz, que está constantemente con unos nervios, intranquilidad, ¿qué le transmite eso al hijo? Lo mismo, ¿no? Agitación, preocupación, ansiedad. Pero si nosotros, estrés. en este caso, si somos hijos de Dios y miramos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey Jesucristo, el Príncipe de Paz, como dice Isaías 8, el Espíritu Santo, que es la paloma mansa, en paz, ¿qué vemos en ellos? Absoluta y completa paz, bonanza, calma, tranquilidad, control, soberanía. De nada se inquietan, para nada. De hecho, Romanos 14:17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, Señor. Ahora, amén. Tú ya te has adelantado un poco, ¿no? Me he adelantado, porque perdona. Está el contraste, ¿no? El contraste es muy claro. El hecho de ver a un Dios que está en perfecta paz, podríamos decir en una armonía inconmensurable, no hay palabras para describirlas, no se puede narrar, inenarrable, podríamos decir, inexplicable. Claro que nos hace pensar en cuánto a nosotros nos falta esa paz, o ese orden interior, o ese equilibrio, o esa armonía, o llamémosle como queramos, ¿no? Y justamente creo que la paz de Dios está puesta ahí tan clara en la Biblia para hacernos comprender de la falta de paz que nosotros tenemos, ¿no? Amén. Hay un contraste muy muy claro. También en Proverbios capítulo 3, si tienen una Biblia, ustedes que están allí en casa, en Proverbios capítulo 3. Dios es el ser más seguro del universo. Amén. No solo por la seguridad objetiva que posee, nada le puede vencer o destruir. Comenta un pastor, Salvador Gómez. Ni alterar. Ni alterar. Nada lo puede tomar por desprevenido. No tiene que poner cerrojos ni sacar seguro médico. Él también experimenta la mayor seguridad subjetiva que se pueda experimentar. No tiene sustos ni espantos, ningún temor al futuro. Disfruta de satisfacción plena y de contentamiento y gozo perpetuos. Vive en el disfrute total de la paz, el ser más seguro del universo. El tema del que quiero hablarles es el tema de la paz. Amén. Comenta un pastor, pero en paralelo nosotros también queremos hablar de esto, porque lo vemos como una urgencia, ¿verdad? Porque aparte fluye de él por todos lados. Fíjate lo que dice en Proverbios 3:17, hablando de la sabiduría, que sabemos que en algún modo está hablando de Cristo, ¿no? Sí. Dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas
paz. paz. Amén. Amén. Shalom, Gastón. Shalom. Hola Gastón, hola a todos los que he visto por ahí, Celeste, Donovan, otros que estaban sumándose. Shalom a todos. Pueden comentar, Paz, pueden hermanos. preguntar, pueden expresar el testimonio. Si hay alguien que lo está mirando, porque yo lo puse también en mi muro, o en Esteban en su muro, si hay alguien que está comentando en otros lugares, no podemos verlo. Por favor, si tienen sugerencias, preguntas, comentarios, versículos, testimonios, háganlo por favor en la página Iglesia ABC Suiza. Iglesia ABC Suiza, no es necesario ni siquiera ser amigos. Saludos Gastón, que Dios te bendiga. Ahí, como dice nuestro hermano Gastón, allí podéis comentar. Todos sus caminos, todas sus veredas son Paz. paz. Ahora el problema es que el contraste. La Biblia dice claramente en Isaías 57:21, si quieres leerlo. Hola Celeste, que Dios te bendiga. Shalom. Shalom. Shalom Alechem. No nos hemos vuelto judaizantes, tranquilos. Pero la palabra shalom es más profunda que en sí misma la palabra Es un paz. deseo muy grande que ahora vamos a ver. Es un deseo evangelístico. Es un deseo netamente evangelístico. Y ya veremos por qué. Muestra las dos caras de las realidades, ¿no? Y ahora vamos a ver la otra cara, ¿no? Ahí vimos hasta ahora, no sé si quieres decir algo más de la paz de Dios en sí mismo. Después podremos complementar, ¿no? Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres están en absoluta armonía eterna y absoluta paz. Los Amén. tres están en perfecta paz. Y vamos a estar, y eso nos llevará a la cruz luego, ¿no? Amén, claro. ¿Qué pasó allí? Claro, ya pronto llegaremos allí. Pronto llegaremos allí. Solo aportaré eso, pero... Hasta ahora hablamos de la paz de Dios en sí mismo y ahora podemos hablar de la ausencia de paz. O sea, sí, la ausencia de nosotros. paz, que Dios está en paz consigo mismo, ¿por qué nosotros tantas veces no tenemos paz con nosotros mismos? La conciencia, las inquietudes, las inseguridades, todo lo contrario a Dios. Dios está seguro, tranquilo, en calma, sabe todo en sí, no se inquieta por nada. No pierde los estribos, no pierde los papeles. En absoluto control, y eso le lleva a estar en paz. Podríamos decir que así como Dios encuentra la fuente para la paz en sí mismo y no requiere de ir a ningún otro lugar, con nosotros sucede exactamente lo opuesto. Nada de lo que nosotros podamos buscar en nosotros mismos nos va a llevar a la verdadera paz. Sí. De hecho, está lleno de religiones que buscan la paz, ¿no? Todas estas religiones zen, budistas, punto blanco a la mente, karma, llámale como quiera, eso de buscar, ¿no? Yoga, tai chi. Yoga, todas esas cosas, ¿no? Todo, pero al final es que es terrible, porque Es una paz se subjetiva. trata todo en ti. Mira, ¿no? yo tenía un compañero de trabajo irlandés, creo que ya te conté, irlandés. Él hacía yoga, todas estas cosas, meditación. Una paz, o sea, era un hombre que uno lo veía y decía, mira, qué paz, ¿no? Muy tranquilo, ¿no? Pero era irlandés también. Ustedes saben que los irlandeses son tipos duros, que se enojan fácilmente. Cuando hubo un paro general en mi empresa y nos obligaban los sindicalistas a no entrar, esto fue en Italia, él se enojó. Y aunque hacía yoga, meditación y todo, él empezó a pegar a todo el mundo, empezó a tirar las cosas, casi rompe un auto. Quiero decir, perdió toda su paz. ¿A dónde quedó toda su yoga, su meditación? Era una paz, sí, puede ayudar en algún modo a ciertas personas, pero es una paz subjetiva, relativa y exterior. La paz de la que nosotros vamos a hablar y estamos hablando hoy es mucho más profunda. Amén. Es una paz que no viene desde afuera hacia adentro, que viene desde adentro hacia afuera. Y aunque a mí me vieran ahora así, dirán, ese es cristiano, mira, perdió la paz. Y diré, sí, es verdad, pero dependo de aquel que siempre está en paz. Amén. Cristo Jesús. Es que vamos a ver cuál es la verdadera fuente de la paz. Dios la encuentra en sí mismo, porque Él es paz. Amén. Y nosotros no podemos encontrar nada de paz en nosotros mismos. Por más que la busquemos, y la rebusquemos, y la revolteemos, y giremos, y pudiéramos entrar hasta el punto más interior de nuestro alma, no podríamos encontrar la paz, ¿no? Sí. Ahora, entonces nosotros vemos este contraste, un Dios perfectamente de paz, en armonía consigo mismo, perfectamente en orden emocional, en todo su ser, y nosotros exactamente lo opuesto. Es más, la Biblia lo confirma. ¿Qué dice, amado, en Isaías 57:21? No hay paz para los malvados,
dice mi Dios. Y si lees el 20, por favor, también, mira. Los impíos son como el mar, tempestuoso, que no puede aquietarse. Sus aguas remueven el cieno y el lodo. No sé si alguna vez les pasó de ir al mar en invierno. Yo vivía en Italia, muy cerca de Lignano, ¿no? Y ahí cuando uno va en invierno y llega al mar, lo que en verano parece muy limpio, porque lo limpian, porque lo filtran, porque todo, por el clima también, en invierno uno ve toda la podredumbre, todos los residuos, toda la inmundicia que queda ahí en la playa y que va y que viene. Bueno, la Biblia compara eso a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Todo aquel que obra en contra de Dios. Por naturaleza, todos los seres humanos, por naturaleza somos impíos. Todo aquel que se regocija en el pecado, todo aquel que su vida siempre está en el ambiente centrado en uno mismo. Y eso lleva a todo tipo de injusticia, a todo tipo de maldad, a todo tipo de pecado, ¿no? O sea, impío puede ser otra palabra usada para malo o pecador. Es decir, un pecador no arrepentido, vemos en Romanos capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Claramente. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahí lo compara al mar, a la espuma del mar, con toda su agitación, con todo no poder, lo contrario al estar en paz, como lo compara ahí, con toda su basura que va y que viene, ¿no? No pueden estarse tranquilos. Ese es el problema del hombre, ese es el corazón del hombre. Eso es lo que nos causa, digamos que en otro lugar, el libro de Santiago capítulo 4, habla justamente de dónde provienen, porque nosotros muchas veces asociamos la palabra paz a la ausencia de guerras. Es decir, muchas veces, y está bien que lo hagamos, asociamos la paz como un antónimo de la guerra. Es así, sí, ¿no? El conflicto, ¿no? Entonces pensamos a conflicto entre naciones, o entre pueblos, o dentro de los pueblos, ¿no? Bueno, ¿de dónde provienen esas guerras? De allá, de vuestras pasiones. Exacto. El libro de Santiago, el capítulo 4, si quieres leer, amado, los primeros 8 versículos, dice nos así: hablan así. ¿De dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Entonces asesináis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Lucháis y guerreáis, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo? Pero da mayor gracia, por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. Afligíos y lamentad y llorad, conviértase vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. Entonces, ¿cuál es el obstáculo a la paz? El obstáculo a la paz es el pecado. Es la arrogancia, la soberbia, la prepotencia. Mira, acá dice las pasiones, ¿no? Las pasiones. Que combaten en vuestros miembros. Antes había hablado de la lengua en el capítulo 3, que dice que es un fuego. Dice el capítulo 3, si miran un poquito antes, ¿no? Dice 3:5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuánta ausencia de paz hay muchas veces en nuestras lenguas, ¿no? Sí. Y cuánta ausencia de paz generan nuestras palabras, ¿no? Y justamente estas pasiones, dice en el versículo 6 del capítulo 3 de Santiago, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense qué palabras duras que usa aquí ya como James, Santiago, ¿no? El medio hermano de Jesús. Él usa estas palabras
durísimas. Y dice que justamente la ausencia de paz, la carencia de paz, proviene de nosotros mismos. Entonces no podemos buscar la paz en nosotros mismos, porque es de nosotros mismos de donde provienen las guerras, las pasiones. Vayan a estudiar cómo empezó la Primera Guerra Mundial, por una estupidez. ¿O no? Sí. Vayan a ver cómo la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver con la primera, y Hitler quería vengarse de todas las cosas que le habían hecho, y en los mismos lugares donde él fue humillado, humilló a sus enemigos. ¿Qué era eso? Sus pasiones. Claro que después había otras cosas atrás, ¿no? Pero en el fondo, venganza, en el rencor. fondo, ese era el problema. Y eso es la ausencia de paz en nuestras vidas, el pecado, nuestro y de los otros. ¿Cuántas veces uno está en paz, entre comillas, y alguien le cuenta al teléfono, no sabe lo que ese dijo de ti, o lo que ese dijo de ti, y ya no puede dormir toda la noche, Se le quita la paz, el tienes descanso. que tomarte la camomila, y se acabó la paz. Era una paz completamente fugaz, ¿no? Una paz que está relacionada a estados de ánimos cambiantes, que están mezclados, como dice el capítulo 4, con nuestras pasiones, con nuestras codicias, con nuestras envidias, con nuestro pedir mal al Señor porque pedimos egoísticamente, con nuestro buscar la amistad con el mundo. ¿Qué dice la Escritura en el versículo 6? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios Pero y da gracia a los humildes. Ahora, a la base de la ausencia de paz está el hecho de que somos enemigos de Dios. Y así como dijimos que Dios tiene paz en sí mismo, nosotros no podemos tener paz sino solamente Por medio de Cristo Jesús. en Dios por medio de Cristo Jesús. Nunca vamos a tener paz hasta que nuestras almas y nuestro espíritu estén de nuevo en paz con Dios. Y eso no puede suceder por causa de nuestro pecado. Y pensando esto, si tú, hermano, has sido alcanzado por la gracia de Dios, es claramente por lo que dice Isaías 53, 5. Esta paz tuvo un precio maravilloso. Por eso dice en Isaías 53, 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o el precio de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¡Qué hermoso y qué maravilla! ¿Por qué? Porque habla de dos realidades. Una, que somos pecadores, que somos unos miserables pecadores, que no tenemos nada que ver con la paz, Nada que ver con la paz. con la Opuesto. tranquilidad eterna. Enemigos de Somos Dios. enemigos de Dios por naturaleza, sí hemos nacido. Y nos desarrollamos así y nos deleitamos en ser así, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo Lamentablemente. Cristo? Por su pueblo escogido por gracia. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el precio, dice en otra versión, fue sobre él. Si yo puedo tener paz, si Mirko puede tener paz, es porque Cristo la compró en esa cruz. Amén. Cristo la compró. Lo que te está diciendo mi hermano Esteban es que esta paz del Dios de paz está, digamos, al alcance de la mano. Dios tiene atributos que son que Él puede compartir y atributos que Él no puede compartir. Este es un atributo que Dios desea compartir, porque Él es un Dios de paz. Dice, siguiendo la corriente de mi amado hermano aquí, en Romanos 5.10, dice así en Romanos 5.10, si tienes una Biblia, Romanos 5.10, dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y este capítulo, Amén. ¿cómo inicia este capítulo? Porque yo lo empecé a propósito desde el 10. Vamos al 1 y nos habla de cómo poder echar mano de esta paz. Amén.
que Jesús compró la cruz. Dice el capítulo 5, versículo 1, justificados Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. Para con Dios. Paz. Tenemos paz para con Dios. Shalom. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Los que hemos estudiado la vida de Lutero, un poco su biografía, ¿no? ¿Qué era ese hombre? Un monje agustiniano, atormentado, viviendo siempre en penitencias, viviendo siempre en confesión de pecados, siempre imponiéndose un nuevo yugo, una nueva penitencia. ¿Para qué? Al final, para hallar paz, ¿no? Porque él tenía que no terror, hallaba, ¿no? que no hallaba, él tenía terror, él tenía miedo al castigo, miedo al infierno. Él se veía impotente totalmente de ver que obraba y aún se veía más condenado, más lejos de Dios, aún se veía más cerca del infierno. Pero ¿qué pasó? Cuando se acerca un versículo como este en Romanos, capítulo 5, versículo 1. Ese fue el detonador. ¿Para qué? Para ver cómo la palabra de Dios hundía el Vaticano entero y le arrebataba a media Europa de las garras. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, una declaración que según ellos la podía hacer un sacerdote, pero que nuevamente la podías perder y nuevamente tenías que volver a escuchar el sumum ¿cómo era? Era, no sé cómo decirlo. Era en latín. Sí. Y era no sé latín, perdón. Te hacían como así, ¿no? Y te decían, yo te declaro, te perdono, ¿no? Okay. Te absuelvo. La absolución. No sé qué absolvis, decía algo así. Okay. Pero todo el mundo iba en pos de que le podían decir eso. Sin embargo, ignoraban la palabra del Señor de que es el Padre que te tiene que absolver de esta culpa cuando tú pones la fe en Cristo Jesús. Amén. El sustituto perfecto. Y ahí es donde tú entras a entrar en la paz eterna, en el shalom, en el reposo, en el verdadero Shabbat, no en el de los judíos que creen que por las obras van a poder alcanzar, sino aquel que nos convertimos a Cristo Jesús y alcanzamos la verdadera paz eterna. La paz tiene que ver con algo del alma, algo espiritual. Tiene que ver con la relación que el pecado interrumpió del espíritu del hombre con Dios mismo. Amén. Ese pecado que Dios no puede tolerar porque Él es santo y justo, Él tuvo que idear, Dios ideó desde antes de la creación del mundo un plan de redención, de salvación, de poder restaurar esa paz, ¿no? Y esa paz es a través de la cruz de Jesucristo. Ahora esa paz está disponible. Él llama a los hombres al arrepentimiento. Él te llama al arrepentimiento de tus pecados, a reconocer que en ti no hay paz, que tú eres enemigo de Dios, que tú le pidas que Él te salve por la obra de Jesucristo, que Él te justifique, que tú puedas apropiarte de esa obra de Jesús en la cruz, dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y después vamos a llegar al versículo que leímos al inicio, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, hemos hallado la paz, aquellos que hemos creído por su gracia. Amén. Acceso a la verdadera paz, no esa paz superficial, sino la paz que tiene que ver con el alma, de la cual las paces superficiales todas deben de provenir. Si no estás en paz con Dios, nunca podrás estar en paz contigo mismo. Es así, porque la paz con Dios te abre el canal a poder encontrar la paz verdadera. Es por eso que Jesús dijo en Juan 14, 27, seguramente tú tenías estos versículos, pero sí. En Juan 14, 27, ¿lo recuerdan? Juan 14, el capítulo más leído de toda la Biblia según los estadistas. Dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os doy, dice Jesús. Su paz. Por eso hemos llamado a este estudio la paz del Dios de paz. La paz de Dios. No es la paz que tú puedes encontrar en ningún otro lugar. No es accesible en ningún otro lugar. Solo en Dios. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en el capítulo 16, 33, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Al final, lo que nos da paz es lo que Él ha hecho, Amén. lo que Él es. ¿Quién es Cristo? Es el detonador de nuestra paz. Y cuando Él perdemos es la nuestra mirada, paz. cuando miramos la mirada de quién es Él, ahí es donde empiezan las turbulencias. También el Señor dice así, qué hermoso, dice en Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mira cómo empieza: tú guardarás en completa paz aquel que el pensamiento lo está perseverando en ti. ¿Qué? Imaginaos ahora un ejercicio. Podemos cerrar los ojos y empezar a pensar una desgracia. Mi hijo está en la carretera y está pasando el tren y él en la vía. Solo escucharlo, ¿qué pasa? El corazón, ya rápidamente, uno se pone la piel de gallina, el sudor frío. Aquí empieza. Tú puedes estar pensando 1000 cosas y dejarte llevar por esos pensamientos y empezar a inquietarte, empezar a angustiarte. Pero ¿qué pasa si hacemos caso de la palabra de Dios? Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz, en completo shalom, en completa tranquilidad, bonanza. ¿A qué? ¿A quién? ¿A quién, Señor? ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto es una fábrica. El cerebro, Dios lo ha creado, que es una fábrica de producción. Por eso dice el Señor que pongamos el yelmo de la salvación en nuestras cabezas para protegernos de los malos pensamientos. Y cuando ataca el diablo, ¿dónde ataca? A la mente. Los dardos del maligno, ¿cómo se apagan? Con el escudo de la fe. ¿Y se van dando con qué? Con el apresto del evangelio de la paz. Vamos andando y en ese andar el evangelio de Cristo, porque pecamos, vamos arrepintiéndonos, pero nos da paz. Y a la vez nos protegemos con el escudo de la fe, y a la vez el yelmo de la salvación, para seguir dirigiendo todos nuestros pensamientos y la a Él. espada del Espíritu. Sí, que es la palabra de Dios. Porque fíjate, es muy importante cómo tú te llenas. Amén. Dice, y va a estar muy conectado a lo que estás diciendo, en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero mira cómo termina, espera, te vas a sorprender, no lo sabía, no. Lo vas a escuchar ahora. Vale. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. haced. Y el Dios de Paz. Amén estará con vosotros. ¿Está conectado? Amén. ¿Ves Totalmente. que llegamos, como siempre, llegamos. El Espíritu del Señor. El Espíritu nos va guiando. Mira, tantas veces nos sorprendemos haciendo estos estudios porque por gran parte no son preparados y llegamos a un punto en el que vemos las conexiones maravillosas de la palabra de Dios. Aquí está hablando de esto, de llenarnos, y después tira fuera el atributo de la paz de Dios. Por algo será. Por algo será, ¿no? Oh, Señor. Amén. Gloria ayúdanos, a Dios. Señor, ayúdanos a asimilar todo esto. Derrama gracia, Dios Santo. Amén. El Dios de paz estará con vosotros. Entonces, haciendo una recapitulación, antes que mi amado hermano entre en el último de los puntos, que es el que queremos ver, dijimos que la paz que Dios tiene en sí mismo, Él no necesita de nada de nadie. Después hablamos de la paz que nosotros no tenemos, la ausencia de paz, porque no la podemos buscar en nosotros. Entonces, la ausencia de paz en nosotros mismos. Después hablamos del obstáculo, la verdadera paz, el pecado. No hay paz para los impíos. Y después vimos la justificación para la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora hay un gran secreto, que es el que está hablando mi hermano aquí. Que nosotros, cristianos, renacidos, hijos de Dios, si eres hijo de Dios, escúchame, tienes que aferrar esa paz. Amén. Tienes que hacerla tuya en tu vida diaria.
Y el versículo que él leyó, Isaías 26:3, que por cierto no te lo dije, pero era uno de mis versículos preferidos cuando era niño. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Yo creo que cuando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió Filipenses 4:6-7, estaba pensando, para mí, seguramente, en ese versículo. Dice, por nada estéis afanosos. Vamos a ver que la Biblia nos habla de la paz en la ansiedad. Paz en la ansiedad. Dice, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No está perfectamente vinculado con Isaías 26:3, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, la oración, la perseverancia y la paz de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ahí vemos que este atributo de Dios es completamente incomprensible. Y aunque hace 50 minutos que estamos hablando, 40, de la paz de Dios, es incomprensible. Porque supera todo, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de la que no conocemos verdaderamente, profundamente, es esa que Dios puede usar en tu vida. Imagínese que mañana va al banco a sacar su dinerito para comprar y se encuentra que ya no tiene dinero. Nada. ¿Qué pasaría en el corazón, en mi corazón? A lo mejor nos inquietaríamos tanto de ¿qué está pasando? ¿Cómo podríamos afrontar esa situación para seguir teniendo paz? Sin entrar en una ansiedad que nos llevara, por ejemplo, a un ataque de pánico. A un ataque de pánico, a temblar, a coger el banquero por el cuello y que él te diga, no, tranquilícese, es que el banco ahora está en reparaciones, no pasa nada. Qué vergüenza pasaríamos, ¿no? O como me pasó a mí, lo contrario. Que un día vi que tenía $70 millones en mi cuenta. ¿Te recuerdas? Sí, miramos la... Y fui, ¿saben qué hice? Yo sabía que era algo imposible, ¿no? Pero fui al cajero a controlar si era cierto, ¿no? Claro, porque uno dice, ¿cómo puede ser? Ya estábamos pensando en abrir misiones, iglesias por todo el mundo. Pero bueno, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Amén. Y vuestros pensamientos. Amén. En Cristo Jesús. Mira cómo es el ser humano, ¿eh? Cómo estamos compuestos. Totalmente, ¿eh? O sea, se nota que somos criaturas de Dios. Amén. Y que en parte nos hizo a su imagen y semejanza. Como dice en Génesis, ¿no? Y que para tener paz dependemos completamente de Él. Total. Porque aquí dice que... Cristo dice, fuera de mí nada podéis hacer. Amén. La verdadera paz está en el Señor. Totalmente. Por eso deben ser conocidas, creyente, tus peticiones. ¿Por qué oras? ¿Por qué oras? ¿Por qué debes de orar? Porque debe perseverar tus pensamientos en el Señor, en su voluntad. Y Él, con su paz, inundará tu alma, ¿no? De paz inundada mi alma ya esté, dice el himno, ¿no? O cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz con mi Dios. Amén. Amén. Y eso lo escribió un hermano que perdió toda su familia, parte de su familia en un accidente de barco, ¿no? En el mar, ¿no? En el mar. Y los iba echando los cuerpos de sus hijos en el mar, enterrándolos, digamos. Y luego él pasó por allá con otro barco y escribió esa canción. Y escribió esa canción, ¿no? Por eso dice, habla de las aguas, ¿no? Pueden buscarla, ¿no? Es un himno muy famoso. Lo podemos cantar luego. Si quieres, no creo que a ellos les guste mucho, pero bueno. Y la paz de Dios que sobrepasa, que lo cantemos. Todo entendimiento, guardar a vuestros corazones y vuestros pensamientos. Fíjense cómo la paz está relacionada con el corazón, primeramente. Y los pensamientos están relacionados con el corazón, obviamente. Porque el corazón no es de carne. El corazón tiene que ver con lo más íntimo del ser. Y nosotros somos lo que pensamos, algunos dicen, ¿no? Por eso es que debemos perseverar nuestros pensamientos en el Señor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, con los medios de gracia, orando, leyendo su palabra, buscándole, congregándonos en una iglesia, teniendo comunión con hermanos. Aquí tengo en cuanto a esto familiarizado. Efesios 4, del 1 al 3, dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Mira, yo lo tenía aquí. La paz En la iglesia, en la iglesia local. que es un medio de gracia, la comunión con los hermanos. Y es fundamental en la iglesia. ¿Cuántas iglesias son destruidas por las divisiones? Y aquí hay otro versículo en 2 de Timoteo 2:22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si tú eres Amén. cristiano y te estás reuniendo siempre con gente que es impía, que odian a Cristo, que odian la santidad, la pureza, la justicia, la rectitud, o no, o estás juntándote con gente que simplemente es moralista, que se centran en las obras, pero ignoran la obra de Cristo y no tienen su gozo en la gracia del Señor, dime tú si puedes crecer en paz o puedes empezar a sentirte atribulado. Realmente es un medio de gracia el congregarse con los hermanos, porque ahí dice el Señor que manda paz y vida eterna. Amén. Que son, ¿no? En el Sí. cántico que Sí. dice, qué hermoso Es es algo- habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí manda paz y vida eterna. Amén. Congregarse, hermanos, estar así en comunión. Ahí el Señor realmente se glorifica mandando paz a los hermanos. No solo congregarse por el congregarse, No. sino para dar y recibir. Sí. Recibir y dar. Dar gloria con la a Dios. actitud correcta. No es el hecho de ir a la iglesia, porque como yo decía el domingo en nuestra congregación, nosotros somos la iglesia, no vamos a la iglesia. La iglesia va con nosotros donde quiera que vamos, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero hay una gracia en el poder estar en comunión con otros en paz. En paz. Porque tenemos un Dios de paz, un Dios pacífico. Hay paz también en la disciplina. En la disciplina de Dios también hay paz. En Hebreos 12:11 nos habla de eso. Y también hay paz en el Evangelio. Amén. Hay paz en el Evangelio. El Evangelio es la comunicación de la paz. Pero no solo hay paz en el Evangelio cuando una persona recibe a Cristo, se arrepiente de sus pecados, le pide a Dios de salvarlo, reconoce la obra intercesora de Jesús en la cruz, sino que también somos portadores de paz cuando evangelizamos. En Isaías 52:7, ¿qué dice? Habla de Jesús, obviamente. Habla de Jesús, obviamente. Pero en Isaías 52:7 dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, o buenas nuevas. Evangelio, esa es la palabra en el Nuevo Testamento. Del que anuncia La paz. la paz. Del que anuncia la paz. Dios reconciliándose con los hombres a través de la obra de Jesucristo. Y si tú crees en Él, te arrepientes de tu pecado, entonces puedes de nuevo entrar en esa paz con Dios, de la cual todas las otras paces subjetivas de este mundo deben de provenir. Si tú no estás en paz con Dios, no podrás estar verdaderamente en paz contigo mismo, ni tampoco podrás estar en paz con todo lo que te rodea. Sí, no estoy diciendo que serás un violento, un agresivo, pero no tendrás esa paz profunda, que es la verdadera paz, aquella que solo Jesús puede dar. Esa es la paz verdadera. Todas las demás paces subjetivas y pasajeras de este mundo, que aún experimentan los no hijos de Dios, simplemente señalan a esa paz verdadera. Esa es la paz. Por eso en Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Amén. en el príncipe de paz, en el Redentor, en el que sufrió el tormento de la cruz, del Calvario, la ira del Padre sobre él, para que todo el que cree en él sea refugiado en esta paz que Dios mismo a veces puede incluso quitar a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios corran hacia él, Amén. para que no nos enorgullezcamos, para que veamos que somos totalmente dependientes de Cristo Jesús, que no podemos andar por nosotros solos, que necesitamos aquel que, como hemos leído y repetimos otra vez, dijo, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿De qué podríamos tener temor? ¿De qué podríamos temblar? Si es que tenemos que temblar, sea de apartarnos del Señor, sea de pecar contra Dios, porque el pecado es lo que nos quita la paz. El pecado, aunque a veces se presenta como algo dulce, como algo que te va a dar un cierto alivio, o un cierto placer, o diversión, o felicidad, es una mentira asquerosa. No hay paz para los impíos. Y el Señor, el Espíritu de Dios, a veces queda contristado y lo podemos apagar. Y Él lo hace así, para que nosotros entendamos que en actos que van en contra de Dios ya no hay paz, ya no hay tranquilidad. Y gloria a Dios, si eres hijo de Dios y no sientes paz al pecar, es para que vengas a arrepentirte. Y si tú que estás escuchando, que no crees en Cristo Jesús, o dices creer, pero vives una vida de pecado totalmente inundada de miseria y maldad y te da igual, y no sientes tormento, y no sientes turbación, amigo, estás en un terrible peligro, porque estás deslizándote hacia el infierno y sin embargo no sientes ningún remordimiento. Estás absolutamente muerto por tus pecados. No tienes paz para con Dios. Y no tienes paz para con Dios. Estás bajo la ira. La cosa es que no puedes ver que Dios está irado contra ti y que te está esperando el juicio eterno y que te va a mandar al infierno. El Dios de toda paz va a tener solamente contigo ira. Aún estando en paz consigo mismo, Dios está irado con aquellos que no reciben el Evangelio, que no lo reconocen como Señor, que no reconocen sus pecados. Por eso cuando leíamos en Santiago el capítulo 4, de dónde provienen las guerras, los pleitos, son de vuestras pasiones, al final, ¿qué concluía Santiago? ¿Cuál era la invitación que hacía? Él dice en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, arrepentimiento, ¿no? Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y este capítulo, este versículo, van de la mano con lo que dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro 5, 6 y 7. Dice así, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, toda falta de paz. Eso podría ser sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, ¿qué consejo le das práctico a una persona que está ahí, que es creyente y que no tiene paz? Que hay problemas en su vida que lo están moviendo tanto, que está ansioso, que se come las uñas, que cuenta los días, que no puede dormir, que tiene somnolencia, ¿no? Yo primeramente, antes de darte un consejo, desearía esto para ti como lo deseo para mí, cuando también me puedo ver así. Y es en Romanos 15:13 que dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, puedo decirte que tengas esperanza, que Dios está al control de todas las situaciones. Y tú dirás, sí, pero tú no estás sufriendo lo mismo que yo. Y es verdad, y a lo mejor nunca lo voy a sufrir, así como tú tampoco vas a sufrir lo que yo pueda estar sufriendo. Todos, como humanos, aun siendo renacidos de nuevo en Cristo Jesús, podemos sentir aflicción de una parte u otra. Y podemos dejarnos de tal forma por la aflicción que hasta podamos pensar en el suicidio. Muchas veces. Otros sí, otros más, otros nunca. Pueden llegar a tal extremo que podamos incluso desesperarnos. ¿Y todo por qué? Por falta de fe. ¿Por qué falta de fe? Porque si por la fe leemos la palabra de Dios y asimilamos y aceptamos la identidad que Dios da a aquellos que se han arrepentido de sus pecados,
somos un pueblo de esperanza. Somos un pueblo que aun cuando los imperios caen, son destruidos, los reyes son destronados, los partidos políticos en los que uno ponía toda su esperanza son desmantelados y sale toda su corrupción, la Iglesia de Cristo Jesús tiene que seguir con esperanza. Amén. Ante un Dios fiel, ante un Dios que está en paz consigo mismo, ante un Dios que vino a traernos paz por medio de la cruz, a reconciliarnos con medio de Cristo. Entonces, esperanza, esperanza, y que esta esperanza, como dice Romanos 15:13, nos debe llenar de gozo y de paz. En el creer, no en otra cosa, en seguir creyendo. ¿Por qué? Lo hermoso de esto es que seguir creyendo en Dios, seguir creyendo aun cuando la situación, humanamente hablando, es para dejar de creer, vemos que seguir creyendo en Él nos sigue dando gozo, nos sigue dando paz, nos sigue dando esperanza, aun cuando estemos sufriendo un cáncer, un tumor, una pérdida familiar, una pérdida laboral, pobreza, enfermedad, persecución, aun cuando estamos a punto de ser martirizados o ejecutados por la espada, como el mismo Pablo el que escribía esto inspirado por Dios, vemos que en el creer en Dios, creer en este Dios que nos ha prometido que el ser hijos suyos, el ser coherederos eternamente de la gloria celestial, en el Dios de la paz, ¿no? en creer en el Dios de la paz que quiso dárnoslas en el Evangelio. Porque hay un círculo, ¿no? Acá le está hablando de la esperanza en Dios, del creer en Él, que nos da paz. Y también el hecho de que sea un Dios de paz nos da esperanza. O sea, las dos cosas están conectadas. Porque si pensamos a todo lo que hablamos de Él, que la paz significa que no hay desorden, que no hay nada que lo sorprenda, que Él tiene todo perfectamente bajo control, eso significa que todo lo que está sucediendo en tu vida tiene un propósito pacífico, como hijo de Dios. Si tú no estás bajo la ira, es decir, eres un hijo de Dios, entonces todo tiene un fin pacífico para ti. Y eso es maravilloso. Eso también te da esperanza. Entonces pensar a un Dios que es paz, pacífico, apacificador, que ha mandado a su Hijo para morir en la cruz, para poner punto final para aquellos que creen en Él por sus pecados y para poder entrar en esta paz, para poder gozar de esta paz con Él, entonces eso te da esperanza también. Entonces es un círculo, podríamos decir, que las dos cosas son sinónimas o se equivalen, digamos, ¿no? El versículo acaba así: para que abundéis en esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. O sea, no se trata de mi poder en creer, mi propio poder de la fe, es que yo soy muy poderoso en la fe. No. No, es que yo tengo una gran esperanza, ¿sabe usted? Yo tengo una gran esperanza. Soy un hombre de esperanza. Yo. No. Eso tarde o temprano nos va a traer otra vez a la turbación. No podemos centrarnos en nosotros. Para nada. El centro es el príncipe de paz, el Dios de paz, el Dios de la paz, el Dios que está en paz desde la eternidad. Por eso dice, para que abundemos en esperanza, pero por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo. Esa es la verdadera unción que necesita el cristianismo hoy en día. Una unción que nos lleva a estar calmos, sin afán por las cosas de este mundo, totalmente apaciguados. En orden. Totalmente en orden. En tranquilidad. En tranquilidad. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. La exhortación que hace el apóstol Pablo. Colosenses 3:12 en adelante. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Si de verdad eres hijo de Dios, tú eres escogido por Dios. Escogido de Dios. Amén. Tienes que vestirte como uno así, ¿no? Si eres hijo del rey, no puedes andar con los harapos, ¿no? Tienes que vestirte, pero ¿en qué modo? Con vestidos de Armani, de Dolce & Gabbana. No, ¿qué dice? Santos y amados. Estamos en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 12. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo
perfecto. ¿Y qué dice el otro versículo, amado? Y la paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En la versión Reina Valera dice, y la paz de Dios gobierne. ¿Qué paz tiene que gobernar en nuestros corazones? ¿Nuestra paz? No. ¿Nuestro zen, nuestro yoga, nuestra meditación, nuestro tratar de estar tranquilos? ¿Qué dice aquí? La paz de Dios. ¿Ven cómo este atributo es comunicable? ¿Ven cómo Dios lo comunica con sus hijos? Es la paz de Dios que debe gobernar nuestros corazones. Cuando estés en dificultades, en problemas, en desafíos, en ansiedades, recuérdate este versículo. Esa paz maravillosa, eterna de Dios, es este atributo incomprensible, inconmensurable, debe gobernar en tu corazón. Amén. Entonces cuando quieras quitar esa paz de tu corazón y quieras agarrarte tú las ansiedades, recuerda Filipenses 4:6, echando toda vuestra ansiedad, primera de Pedro 5, ¿no? Toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿no? Por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios ya la conoce, pero Él quiere que echemos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿A qué fuimos llamados? A paz. Y sed agradecidos. Y dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es a través de Él que tenemos paz para con Dios, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero nos interesa de este pasaje, el versículo 15, y la paz de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amén. Y antes de terminar, amado, ¿qué quieres decirnos? Después vamos a terminar leyendo Efesios capítulo 2. Así que vayan preparándolo en sus Biblias. Podemos tener un tiempo de oración antes de culminar también. Pero si quieres añadir algo, hoy mucho no hemos hablado. A ver, nuestra hermana María Ángeles dice, puedes tener de todo, pero si no tienes la paz de Dios, no tienes nada. Exactamente. Es decir, lo vemos a nuestro alrededor, estos grandes jugadores o ricos o actores que tienen de todo humanamente hablando y no tienen paz y con 20 años se suicidan, con 30 años se suicidan, viven vidas desastrosas y buscan la paz, pero la buscan en lugares equivocados, ¿no? Qué terrible, ¿no? Buscar y invertir todas tus fuerzas en buscar paz en un lugar y cuando llegas al fondo no está. Tanto tiempo perdido buscando esa paz. Y cuando uno ha llegado a la pensión, a sus ahorros, ya tiene su casita con piscina, ya tiene sus cosas, sus viajes, ha visto todo el mundo entero, se ha paseado por aquí, por allá, llega y que encuentra nada. Tormento, angustia, ansiedad. Esto es lo que tienen todos aquellos que no tienen a Cristo. La muerte que se acerca. La muerte que se acerca. Las enfermedades que se multiplican. La vejez. Ver que ya uno no puede disfrutar de sus riquezas, se nubla. Uno que ya no puede disfrutar de sus carros, ya no puede disfrutar uno de nada, ni de su propia esposa, ni de todas las cientos o miles de mujeres que pudo tener. El hombre ya no tiene fuerzas para nada y solo ve que se acerca la muerte y la conciencia le acecha y empieza a ver que se siente culpable, se siente mal, pero no encuentra solución porque despreció tanto al Evangelio y a Cristo que su corazón está tan duro que parece que ya no hay vuelta atrás. No hay paz y para se los muere impíos. Y se va al infierno por toda la eternidad, donde si respiró algo de paz en este mundo por ver una flor abierta que exhalaba un perfume hermoso, en el infierno ya no habrá nada más de eso, ya no habrá un brillo del sol, un cielo azul, flores, campos verdes, ríos cristalinos que vio en las montañas de Suiza o de otro lugar, ya no verá nada de eso. No tendrá ninguno de esos cuadros que no habrá una sonrisa, la paz de Dios, no habrá un hola, buenas noches, o hola, buenos días, o has comido bien, o cómo te ha ido las vacaciones. Ya no escuchará eso, escuchará solamente gritos de tormento y la ira de Dios lo aplastará por toda la eternidad. No hay paz para los impíos, no hay paz para ti si no te arrepientes a Cristo. Ven al Señor. El Evangelio de la paz está siendo anunciado hoy.
10 de abril del 2019, el Evangelio de la paz, 21 y el 48. Evangelio de la paz, el Evangelio de la paz para ti que no la tienes. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y tendrás vida eterna, paz eterna. Nunca es tarde para poder buscar la paz de Dios, dice Amén, María Ángeles, amén. Y María Celeste pregunta, ¿no tener paz es un pecado? No y sí, ¿O sí y no? o sí o no. Yo creo que no tener paz es siempre consecuencia del pecado. ¿Ok? Pero depende de con quién, porque tenemos paz para con Dios, pero por ejemplo no podemos tener paz con el pecado, por ejemplo, ¿no? Depende, no podemos estar en paz con el mundo, dice la Biblia, ¿no? Entonces, depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando como creyentes, no deberíamos de no tener paz, porque la paz de Dios tiene que gobernar en nuestros corazones. Entonces, en algún modo, si no está la paz de Dios gobernando nuestros corazones, seguramente hay algún pecado. 2 Corintios capítulo 4. Hermana María Celeste. 2 Corintios capítulo 4, 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es verdad que a veces la falta de paz puede ser falta de fe. Es verdad que a veces no es en sí que uno no haya perdido la paz, sino que está pasando por una prueba y hay tribulación. Y eso hay que poder discernirlo bien. Pero en el fondo debe de haber paz. Sí, esa paz que eso es lo que quiero especificar. O sea, si tú a lo mejor estás siendo zarandeada, hay pruebas, hay tribulación, tú puedes pasar por eso. Humanamente no hay paz. Digamos. Humanamente no hay paz, pero el Espíritu Santo que está en ti, si tú estás viviendo en arrepentimiento, te puede guardar en la paz, en esa paz completa. Que aun cuando estés sintiendo el frío dolor del sufrimiento y estar pasando por esos momentos que aparentemente son oscuros, uno en lo profundo de su ser puede tener paz. Y la paz, como leíamos, provoca y desarrolla esperanza y gozo. Aun cuando en tu corazón parece que hayan capas de terror, de miedo, o de angustia, o de ansiedad, si en lo profundo de tu corazón aguardas con paz, y aunque pueda ser aparentemente débil esa paz, que pocos la puedan ver, pero tú te mantienes en una relación con el Señor, con el Príncipe de Paz, aun en medio de esas tribulaciones, eso no es pecado. Si no tienes ya más paz para con Dios, es porque entre tú y Dios ha habido pecado. Entonces eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Si no tienes paz con una persona porque te inquieta, porque ves algo en ella que te quita la paz, entonces eso puede ser el árbitro, el Señor. El Señor a veces no nos permite tener paz en muchas situaciones porque nos quiere hablar y nos quiere decir y avisar, cuidado, cuidado. Antes de que caigas, el Señor te puede quitar la paz. Aún no has pecado, pero te estás acercando. Por ejemplo, alguien que antes le gustaba ir a discotecas, le gustaba ir a bares para beber tanto, y ahora puede pasar por el lado, y pasar por el lado le quita la paz. Eso puede ser un aviso del Señor que te está diciendo, no entras aquí. Y la persona es avisada por Dios y pasa de rápido, porque esas situaciones le quita la paz. O estar hablando con personas que constantemente están diciendo cosas sucias por su boca, y eso te quita la paz. El Espíritu Santo en ti es contristado y te constriñe, y te da ese sentir de que no puedes asociarte con personas que te están llevando constantemente a quererte llevar al pecado. Así que, por muchas de estas cuestiones, perder la paz en estos puntos no es en sí pecar, pero Dios, haciendo que pierdas en parte esa paz, es porque te está guardando de que peques. Pero muchas veces cuando pecamos, nos sentimos inquietos, intranquilos, no estamos bien. ¿Por qué permite eso el Señor? Para traernos a Cristo nuevamente. Entonces, muchas veces perder la paz en sí es pecado a veces cuando es la paz para con Dios, o sea, la armonía con el Señor, la relación, la intimidad, la amistad
la familiaridad con el Padre, con el Espíritu Santo, con Cristo Jesús, sí es pecado, pero cuando es perder la paz en situaciones donde estamos intercambiando, asociándonos con personas y ahí no tenemos paz, en sí no es pecado, pero es Dios que lo permite para guardarnos de que nuestra paz para con Dios sí sea interrumpida. No deberíamos perder la perspectiva. Si vemos la historia de Jesús, yo sé que no podemos compararnos con Jesús, pero cuando fue la tormenta, ¿no? En Mateo 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempesta tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué hacía? Dormía. Podemos decir que él estaba en paz completamente en medio de la tempestad. Obviamente era una prueba a los discípulos, lo sabemos, ¿no? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que nos morimos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Yo creo que cuando nosotros carecemos de paz en medio de las dificultades de la vida, deberíamos de escuchar esta voz de Jesús. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿No? Porque justamente al recordarnos que es Dios la esencia misma de la paz, entonces debería de traer paz a nuestros corazones. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Bonanza es un sinónimo para paz, ¿no? Se hizo gran paz. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Ahora nosotros no podemos levantarnos en medio de los problemas de nuestra vida y decirle bonanza. No podemos hacerlo. No somos Jesús. Pero sí podemos tener la perspectiva que tenía Jesús, que en medio de la tempestad dormía. ¿Por qué? Este hombre, Dios hecho hombre, pero era perfectamente hombre y 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo, sabía y tenía la perspectiva correcta de las cuestiones eternas, de todos los atributos de Dios. Sabía quién era Dios. Entonces, sabiendo quién es Dios, siendo su hijo, él mismo era Dios también, pero nosotros sabiendo quién es Dios, si tenemos las perspectivas correctas, no vamos a dudar, o vamos a tener, a pesar de la duda humana, decir: Dios está en control. Y vamos a tener esa paz. Y Dios nos va a brindar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que dice Filipenses, ¿no? Última pregunta. ¿La paz se recibe o se trata de conseguir? Bueno, acá ya podemos entrar a una pregunta que en realidad tiene más que ver con algo. Si estamos hablando de la paz con Dios, sabemos que es por gracia. Entonces siempre se recibe. Pero sabemos que cuando Dios, por gracia, concede la paz a alguno, llamándolos al arrepentimiento, Dios también hace que esa persona esté tratando de conseguirla. Entonces acá vemos siempre la misma cuestión de la soteriología de la salvación, ¿no? La voluntad humana y la elección divina, ¿no? ¿Qué quieres decir tú para esto? La paz se recibe, porque la paz es dada por gracia. Amén. Dime tú, como un Dios santo, justo, perfecto y puro, puede estar en paz para con un hombre que no es ni santo, ni puro, ni perfecto, ni justo. O sea, y viceversa. Como un hombre pecador puede estar en paz con un Dios santo. O sea, primeramente, si yo quisiera conseguir la paz ante un Dios como es, perfecto, absolutamente santo, que no puede ver pecado sin actuar con justicia, yo no puedo conseguirla por mí mismo. Yo debo recibirla. Y ahí es donde entra la gracia de Dios conectada a la obra de Cristo, Jesús, nuestro perfecto sustituto, que siendo el príncipe de paz, cargó una corona de espinos de tormento, para ser en ese momento el príncipe del tormento, el príncipe del dolor, varón de dolores, y para darnos paz, experimentado en quebranto, en Isaías 53, para comprar nuestra paz. Amén. ¿No? Entonces, a través de ya haber recibido esa paz, como ahora cristianos, debemos luchar por ella, para cultivarla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, sabemos que una parte del fruto del Espíritu Santo es la paz. Lo había dicho ella antes. Lo habías dicho, María. Sí. No es un fruto, es el fruto. Forma parte del fruto, es toda una unidad. Pero ¿qué pasa cuando por el pecado contristamos al Espíritu Santo? Como dice en 1 Tesalonicenses 5, que nos llama a no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando apagamos el Espíritu Santo? También lo dice en la palabra. Perdemos en parte esa paz. Entonces, ¿cómo podemos volver
a obtener esa paz? ¿Cómo podemos conseguir esa paz? Ya habiendo sido salvos, habiendo ya recibido esa paz, arrepintiéndonos otra vez de nuestros pecados. Vamos a explicarlo más teóricamente. Ella dice, pero nadie entra en paz con Dios también. Digamos que podríamos hablar de dos facetas de la paz. La paz posicional, es decir, todos los no creyentes, los impíos, dice, no hay paz para los impíos, ¿no? Los pecadores, los no arrepentidos, los no renacidos, los que no nacieron de nuevo, los que no son nueva criatura, los no arrepentidos, ¿ok? Los que no recibieron a Jesús como Salvador, no tienen paz. Ahora, cuando uno viene salvado por Dios por gracia, por elección, lo que estábamos hablando, entonces pasa en su posición de ser enemigo a ser hijo. ¿Ok? Entonces en ese momento entramos en una posición, posicionalmente estamos en paz con Dios. Pero luego que estamos en paz con Dios, muchas veces nosotros no perdemos la paz posicional, porque la salvación no se pierde, porque es por gracia, justamente. Si se perdiera, no sería por gracia, es por la gracia de Dios, por elección, en base a la elección. Entonces, como no se puede perder, nosotros estamos posicionalmente en paz con Dios. Es de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es estar en paz con Dios. Las cosas pasaron. Nacemos de nuevo, ¿no? Ahora, pero muchas veces cuando estamos en la posición de paz, muchas veces perdemos nuestra comunión con Dios. No dejamos de ser hijos de Dios, pero perdemos nuestra comunión. Y al perder nuestra comunión, perdemos, la disciplina del Señor. En algún modo, no la paz posicional, pero sí la paz que tiene que ver con la vida cristiana. Exacto, de relación, perfecto, ¿no? Relacional, exacto, ese sería el argumento perfecto. Perdemos la paz relacional como un hijo cuando se pelea con su padre. No deja de ser su hijo, pero la relación está interrumpida, no hay comunión, digamos, ¿no? Eso es lo mismo. Por eso, hermano, entiendo aquí la exhortación en Primera de Pedro. Ella decía que orando entras en paz con Dios. Bueno, claro, si oramos con arrepentimiento, si estamos en pecado, volvemos a estar en esa relación pacífica con Dios, ¿no? Por eso entiendo, ¿no? A la luz de todo lo que hablamos, el texto de 1 de Pedro capítulo 3:11 que dice, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Una pregunta. ¿Quién no hace el mal? Segunda pregunta. ¿Por qué los ojos del Señor están sobre los justos? ¿Quiénes son los justos? Y tercera pregunta. ¿Quién puede apartarse del mal y hacer el bien? Y buscar la paz y seguirla. No lo vamos a escuchar, ¿eh? ¿No lo vamos a escuchar? No, si responde no. Hola, Rubén. 3 preguntas puso. Puse Alguna de estas preguntas ya tuvieron respuesta sí. Antes. Pero primeramente estaba viendo a esto que nunca lo había visto, el lado mesiánico, ¿no? De esto. Como Cristo en realidad es el que en su boca no hubo engaño, ¿no? Es Él. Es Él, es Cristo. Siempre es Cristo, ¿no? Siempre se habla de Cristo, ¿no? La tercera, a ver qué dijo María Ángeles, ¿cuál es la tercera? ¿Cuál era tu tercera pregunta? Me he olvidado. Ya te olvidaste, bueno. Después No. La tercera era, ¿quién puede apartarse del mal y hacer el bien y buscar la paz y seguirla? O sea, la primera pregunta era, ¿quién no hace mal? ¿Quién no hace mal? Porque aquí el texto dice... ¿Qué te está respondiendo María Ángeles? Es quien empieza a creer en Dios. Ok. Ese es el que no hace mal. O sí. Y la segunda pregunta era, ¿quién es justo? Y la tercera pregunta es, ¿quién se puede apartar del mal una respuesta, y hacer el bien? Justos son aquellos que son justificados por la obra de Cristo. Es decir, la justicia de Cristo viene aplicada a ellos. Por eso decíamos, ¿no? Paz para con Dios, ¿no? Amén. Y aunque un cristiano renacido de verdad, continúe a hacer el mal muchas veces, de nuevo Dios nos ve a través de la justicia de Cristo. Por eso estos versículos en realidad serían solo aplicables a Jesús, pero a sus hijos también, porque su justicia nos viene aplicada a nosotros. ¿Está bien?
¿Qué respuesta te falta? Y lo otro es quién puede seguir la paz, ¿no? Al final vemos que todos en sí somos malos, vemos que aparentemente no hay ni uno justo. No hay Como un justo dice- ni a un uno, solo Jesús, pero tratamos de hacer todo lo bueno, dice María Celeste. Y aún María Celeste, que lo intentemos tratar de hacer todo lo bueno, Debemos tratarlo. pero aún así no es suficiente. Nunca ¿Qué es lo que colmaremos. podemos hacer? Mirar a aquel que sí es justo, mirar a aquel que no hubo engaño en su boca, que jamás fue malo, y es él el que realmente nos va a dar Él esta decía, paz. él decía de sí mismo, soy manso, pacífico. Aprended humilde de mí, corazón. que soy manso y humilde, ¿no? Ahí Rubén de dice corazón. los redimidos, amén. Los redimidos por la obra de Jesús. Claro que sí. Llegaste tarde, Rubén, ¿eh? Tenés que mirar la hora y media que hay antes. Dice que, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Amén. No hay paz delante de Dios para los impíos. No hay paz en sus mismas almas porque están en enemistad contra Dios. No hay paz para ellos mismos en sus espíritus porque son enemigos de Dios, porque Dios está airado con ellos. Y aunque ellos digan que no les interesa este Dios, y digan que no existe, y digan que no creen, sus almas interiormente saben perfectamente que Dios existe. De esto habla Romanos 1. Y por eso no tienen paz, y nunca la tendrán, a menos que no se arrepientan, y que puedan ser justificados por gracia a través de la obra de Cristo. Y aquí vemos algo que dice Mateo 5:9. Bienaventurados, dichosos, felices, Amén. los Bienaventuranza. pacificadores. Los pacificadores. Que buscan la paz, Porque dice ellos el serán Señor, ¿no? llamados hijos de Dios. Al final, contemplar la paz de Dios, contemplar al Dios de la paz, contemplar al príncipe de paz, contemplar aquel que siendo el rey de paz, sufrió el tormento, sufrió la ira del Padre, sufrió algo que nunca antes había sufrido, nos va a tener que llevar a ser pacificadores. ¿Pacificadores qué significa? Pacificadores significa que cuando hay conflictos, cuando hay personas que tienen cosas en contra de nosotros, es ir a buscarlos. Y eso se llama también justicia, porque la paz y la justicia van de la mano, porque no puede haber paz si primero no hay justicia. Amén. Y no puede haber justicia si tampoco hay un incentivo y un deseo a la paz. Va de la mano, es por eso que el Dios eterno planificó antes de la fundación del mundo esta obra donde el Hijo iba a ser ajusticiado por los injustos, para que hoy en día estos dos pecadores puedan gozar de paz para con Dios. Amén. Y tú, si aún no te has arrepentido, arrepiéntete para Arrepiéntete. poder gozar de esa paz para con Dios, para Amén. que en el día final Dios no haga caer toda su ira sobre ti, porque ya la pudo hacer caer sobre su Hijo. Y para que también en esta vida, por la eternidad, claro que sí, para que también en esta vida puedas gozar y experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que te aseguramos, como hijos de Dios, puedes experimentarla. Nosotros la experimentamos muchas veces. Muchas veces, y aun cuando a veces, como hablamos, pueda sufrir interrupciones, el Señor la vuelve a restaurar, y aún con más madurez, y aún con un matiz más profundo del sufrimiento de Cristo en la cruz, de su encarnación, de su resurrección, de su plan glorioso eterno en el Evangelio. Porque eso es lo que el Señor, en su soberanía, va haciendo en el cristiano, mostrándonos más nuestro pecado, donde a veces nos falta el aliento al ver tanta miseria, y a la vez mostrarnos a Cristo crucificado y resucitado. Y eso nos da paz. El Evangelio es el mensaje de la paz para el que se arrepiente. Amén. Pero para el que no, solo le queda tribulación Queda debajo y de la ira, tormento. donde ya estaba. Airado Dios contra él. No hay un texto central, Rubén, pero ahora vamos a dar el texto central, porque vamos a terminar leyendo Efesios capítulo 2. Pero antes queremos orar, ¿no? Amén. Queremos orar. Si tienen algunos pedidos de oraciones, pueden unirse con nosotros. Y después vamos a terminar leyendo el capítulo 2 de Efesios. Hemos hablado de la paz del Dios de paz. De la paz del Dios de paz. Celeste dice, doy fe que sin la paz de Dios no somos nada ni nadie. Amén. En paz con Él podemos encontrar también una especie de paz con nosotros mismos. Pero no es ese el objetivo, es que nosotros vamos a estar pacificados solo en la paz de Dios, solo a través de la obra de Jesucristo.
Porque como vamos a leer después, en Efesios 2:14 va a decir que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Vamos a orar, hermano. ¿Tienes algo más para decir? No, Bueno, amado. si tienen alguna pregunta más, por favor, pueden escribirla. Si tienen algún pedido de oración, como dicen los italianos, lampo, así, rápido, pueden escribirlo, como el relámpago. Y nosotros vamos a orar ahora. Mientras estemos orando vamos a ir leyendo si hay pedidos de oración. Y bueno, recuerden, es maravilloso pensar a la paz del Dios de la paz. Y como leímos en Colosenses, la paz debe gobernar, la paz de Dios, no nuestra paz, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Así que cuando venga un atisbo de problemas, de ansiedad, de desesperación, de dificultad, no, espera. La paz de Dios que gobierna, que me guía. Sé que no es fácil, pero la Biblia enseña que podemos hacerlo por su gracia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por esta noche que hemos podido hablar tantas cosas que están en tu palabra, que hasta nosotros mismos que la estamos diciendo nos sorprendemos, Señor, porque son maravillosas, y cómo todo cierra, cómo la paz tiene que ver obviamente contigo que nos has creado, tiene que ver la falta de paz con nuestros pecados, como también la paz para el creyente tiene que ver con el guardar nuestros pensamientos en tu palabra, en tus propósitos, el saber quién tú eres, Señor, y tú nos guardarás en perfecta paz, porque podemos echar, sabiendo quién tú eres, toda nuestra ansiedad sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Cuántos versículos maravillosos que nos hablan de tu paz, Señor. Esa paz que el mundo no puede dar, que Jesús puede darla, que la obra en Jesús en la cruz, tu Padre puede darla a través de tu Hijo. Esa paz que el Espíritu Santo también, que simboliza la paz, puede traer a nuestros corazones, Señor, pacificándonos contigo por la obra de Cristo, por su sangre en la cruz. Esa paz que este mundo no entiende, esa paz de la que muchas veces cantamos porque tu Hijo lo dijo en Juan 14, esa paz que Él quiere darnos, Señor. Gracias, Padre. Es una paz que puede perdurar aún en medio de las aflicciones. Juan 16:33. Confiad, yo he vencido al mundo, ha dicho el Señor de la paz. Tú que eres el Señor de la paz. Hay otro versículo, no lo leímos hoy, dice el Señor de la paz. Gloria a ti, Señor. Gracias por esta obra maravillosa. Ayúdanos en medio del dolor, de las dificultades, de las ansiedades, a poder echar todas ellas sobre ti. Amén. Sabiendo que tú tienes cuidado y tú eres un Dios de paz. No hay ningún desorden en ti, no hay nada que esté incorrecto, desbalanceado. No. Cuando vengan estos problemas, estas dificultades en nuestras vidas, que podamos confiar en tu paz, Señor. Sí. Que tengamos esperanza en quien tú eres, en tus atributos, oh Padre. Y gracias por esta obra maravillosa de Jesucristo en la cruz para reapacificarnos contigo, Padre. Es maravilloso pensar a esto. Queremos también dejar en tus manos las peticiones. Pedimos por Uriel Caleb, que está viniendo pronto, que está por nacer, el hijo de Rubén y de Pili, que puedan hacer bien, que tú lo bendigas, que lo cuides, que lo apartes ya desde el vientre para servirte, Señor. Amén. A ese niño, que lo llames, que lo llames a tu gracia, Padre. Pedimos también por las personas que están sin trabajo en nuestra iglesia, por aquellos que están sin salud, por el viaje de María Ángeles a Argentina, por Celeste con su familia allí en Rosario, que tú los bendigas, los ayudes, los guíes, suplas trabajos para ellos, suplas para sus necesidades. También en el viaje de María Ángeles, su familia aquí, Padre. Pedimos también, Señor, por los familiares de las personas de nuestra iglesia o de los hermanos y hermanas que nos siguen, este ministerio, Padre, que tú estés llamándolos, Amén. Que obres en sus vidas, Padre, todas estas personas que tú conoces. Te pedimos también por la salud, por ejemplo, a la mamá de Danisa, siempre oramos que tú la sanes de ese problema que ella tiene de salud, si es tu voluntad, Señor, que tú te glorifiques trayendo sanidad a su cuerpo, como ya trajiste sanidad a su alma y a su espíritu, Padre. Bendice también a su hija Danisa y a su familia, ayúdalos en este momento de dificultad, Padre. Pedimos también por los enfermos que hay en nuestra congregación, que tú estés sanando, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y haces, Señor. A ti sea la gloria siempre. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, Señor. Sí, Padre, muchas gracias porque siendo nosotros personas que andaban atormentadas en tinieblas,
realmente totalmente en oscuridad, totalmente sin esperanza alguna, viendo pasar los días y que nosotros estábamos perdidos. Gracias porque en tu santa gracia viniste a reinar en nuestros corazones. Amén. Con el Espíritu Santo que nos ha dado la paz, que nos ha llevado al arrepentimiento, que nos ha restaurado, que nos has dado la gracia para entender nuestra miseria y poder venir a ti, oh Jesucristo. Gracias por habernos concedido esta paz. Gracias por haberla comprado con tu sangre en esa cruz. Gracias, Señor Jesús, porque en tu misericordia ahora nos atraes a ti y nosotros deseamos venir y deseamos crecer en esta paz, en ser hombres que sean hombres de paz, pacificadores, no contenciosos o meternos siempre en líos, sino poder estar en paz contigo, Señor, en comunión contigo y con los hermanos, y que nos puedan ver a nosotros, Señor, como esa gente de paz que no quiere líos, no quiere tal, pero que en pos de la justicia, Señor, diremos la verdad, y sin miedo, ni recapitular, ni terror al hombre. Señor, si es por causa de la justicia, con deseo de la paz, sufriremos la injusticia, Señor. Pues el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Amado Dios, te pedimos que nos sigas llenando de tu paz y sobre todo dándonos más fe para seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados a ti, oh Cristo. Bendice lo que hemos podido compartir. Sabemos que tu palabra jamás volverá vacía y confiamos en el poder de tu palabra, que es como una espada de doble filo, que es eficaz, que penetra hasta los tuétanos, que separa lo bueno y de lo malo, que escudriña el alma y el corazón. Señor, confiamos en ti y en tu santa palabra que has inspirado, para que con poder obres en los corazones de muchos. Cristo, todo esto lo encomendamos en tu santo nombre. Amén. 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 Y si tienen Biblia, vamos a terminar leyendo Efesios 2, que habla de todo esto, las preguntas que tenía Celeste, de todo esto. Podemos leer un versículo cada uno, todo el capítulo 2 de Efesios, y después nos estaremos despidiendo. Te veo cansado, hermano, estás muy cansado, pero en la paz del Señor podés regocijarte. Amén, amado, dice, amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, capítulo 2 de Efesios, versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, 3. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, bajo la ira de Dios. Pero Dios, Amén, que es rico en misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia. Ya hablamos de este pero Dios en los primeros ese bendito balcones. pero. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Es Dios que toma la iniciativa. Amén. Se recibe la paz. Adelante, hermano. Y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Se va creando un clima. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, y aquí hay un título, pero no, en el original no hay ningún título, va adelante, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, de nuevo el pero ahí también, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Amén. Él es nuestra paz. Él es tu paz para con Dios. Amén, Señor. Muy alto. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, la enemistad.
aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. La paz para con Dios. El shalom Amén. verdadero. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, lo contrario a la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Las buenas nuevas de paz A vosotros que estabais lejos, y a los paz. que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, Jesucristo el mismo, el en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de la paz. A vosotros que estáis lejos, y paz a los que estaban cerca. Amén. Podemos decir con Jesús, nosotros como deseos, Él como quien puede donarlo, paz a vosotros. Y no como los hippies lo decían, paz y amor en base a las drogas, sino que nosotros los cristianos podemos decir paz y amor en base a la obra de Cristo en la cruz, y su resurrección, y su gloriosa venida, y su encarnación. Amén. Peace and love. Peace and love. In Jesus Christ. Y el Dios de paz, y el Dios de paz, aplastará, ¿cómo dice? A Satanás. Amén. Bajo el Dios de pies. paz aplastará en breve. Que a Romanos capítulo 16, 20, con esto terminamos. Hoy ha puesto una música muy pacífica. 16, 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Aleluya, amado. Paz.